estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es un guerrero poeta inspirado. Cuando pensamos en los instrumentos humanos inspirados para traer la palabra de Dios, ¿qué imagen tenemos de ellos? Debemos decir que la Biblia no presenta una misma y uniforme imagen para todos. Algunas de las personas que Dios usó para comunicar su palabra eran jefes o líderes tribales, eran reyes o príncipes, eran sacerdotes o escribas, eran pastores de ovejas o agricultores, eran pescadores o médicos, etc. Pero el caso de David es especial, pues era un hombre muy polifacético. David fue tanto pastor de ovejas como siervo en su familia. Fue guerrero y fue rey de Judá e Israel. Y es esta variedad de oficios rudos lo que nos hace difícil verle como una persona sensible, capaz de poner la palabra de Dios por escrito en forma de poesía para ser cantada. El libro de los Salmos de David son canciones poéticas, el himnario de los hebreos. Hablemos del polifacético rey David. David fue un hábil guerrero. Fue un jefe guerrero que libraba las batallas de su pueblo luchando en ellas. Desde el día que venció al gigante Goliat, se convirtió en un soldado de Dios. En 1 Samuel 17:50 se dice: venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. David fue, por tanto, un rey guerrero que luchaba por proteger y defender a su pueblo. En 2 Samuel 5, 1 al 2, se dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Era un guerrero eficaz. Sacaba a su pueblo a la guerra y lo traía. Eso quiere decir que traía victoria. Y esta victoria sobre el enemigo comportaba también la vuelta de los soldados que habían ido al combate con vida a los suyos. Las victorias de David sobre los filisteos y otros enemigos fueron grandes y numerosas. En 1 Samuel 18, 6 al 7, se dice que salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con cánticos de alegría e instrumentos de música, y cantaban las mujeres: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Está claro, por tanto, que el pueblo de Israel percibía la victoria que cada uno de aquellos hombres obtenía en el campo de batalla. Decían de Saúl que hirió a sus miles y de David a sus 10.000. Esto era una forma de decir que el éxito de David era muy superior. David, por tanto, era consciente de que era un guerrero que tenía como tal un lado negativo y otro lado positivo. Nunca como guerrero podría hacer ciertas cosas, como construir el templo de Dios. En 1 de Crónicas 28:3 se dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Así pues, su capacidad guerrera y militar, de la que hemos hablado como grande, como él era muy potente como guerrero y como jefe para
conseguir victorias y derrotar al enemigo. Esto era muy importante en el campo de batalla, pero esto no le permitía ser un hombre de paz como se requería para la edificación de la casa de Dios. David podía recibir la bendición de Dios y la recibía, de hecho. La podía recibir, esa gracia y poder de Dios, en victorias militares. En 2 Samuel 28, 18, 30 y 35 dice: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Este texto nos muestra la bendición de Dios, dándole la victoria a David sobre los diversos enemigos que tenía, tanto en el campo de los amorreos, de los filisteos, de los pueblos enemigos de Israel, como los enemigos internos que también tenía con Saúl y su ejército. En todos los casos, Dios daba la victoria a David. Batallas y victorias que le sirvieron para entender cuál es la gran victoria que anhela el Hijo de Dios. El Hijo de Dios quiere vencer al pecado. El pecado es el gran enemigo del creyente. El pecado es el que nos lleva a la muerte y a la condenación eterna. Por tanto, vencer al pecado es la gran victoria que anhela el Hijo de Dios. David quería vencer en la batalla de la salvación. No es de extrañar, por tanto, que David hablase de sus victorias militares al tiempo que hablase también de la victoria sobre el pecado, que hablase de la salvación. En 2 Samuel 22, 1 al 3, se dice: el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Aquí David entiende la victoria que Dios le da en el campo de batalla, en este caso concreto sobre Saúl. El enemigo al que había recientemente vencido era a Saúl. Pues David habla de la victoria sobre el enemigo como algo que Dios le ha dado, ha sido la gracia de Dios. Sin Él no somos nada, sin Dios no somos nada. Sin Dios no hay victoria posible en ningún aspecto de la vida. Pero en estas palabras, David introduce el elemento trascendente, el elemento espiritual. Dios también da la victoria sobre el pecado. Cuando la Biblia habla de la salvación, se refiere a la salvación de nuestra alma, a la victoria sobre el pecado, dando muerte al pecado en la cruz del Calvario, mediante el Mesías venidero. Y David, que había recibido de parte de Dios en diversos momentos información sobre el Mesías venidero, en quien él creía, en quien él confiaba, al que llama mi Señor, David habla de que Dios es el Salvador, mi Salvador, Salvador mío. Por tanto, David fue un guerrero que luchaba por el pueblo de Dios y que entendía que la victoria se la daba Dios, pero no solamente sobre sus enemigos materiales, sino también sobre el gran enemigo de los hombres, que es el pecado.
Pero además de ser un guerrero creyente en la salvación, en la gracia divina para todo, David fue un poeta inspirado por Dios para comunicar su palabra. David fue un compositor y escritor de poesía hebrea. Los escritos de David, que están en algunos libros históricos y sobre todo en un libro específico de la Biblia, uno de los libros poéticos de la Biblia, el libro de los Salmos, son de género literario poético. Son escritos para ser cantados. En 2 Samuel 22:1 dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Y en Éxodo 15:1 encontramos un relato semejante también en relación a Moisés. Porque igual que David, también Moisés y otros escritores sagrados también tuvieron entre sus escritos algunos de componente poético. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. La diferencia entre David y Moisés es que Moisés también escribió otros géneros literarios, escribió en otros géneros como puede ser la narrativa, además de la poesía. Pero prácticamente David, David escribe poesía. La obra de David, no es por tanto de extrañar, está recogida en un libro poético. En los libros históricos se habla de David, pero es otro el que habla de él, de sus experiencias, de sus victorias, de sus anhelos, de todas las cosas que sucedió en la vida de David. Otro autor habla de él, pero él personalmente escribió el libro de los Salmos. Estos salmos fueron escritos poco a poco a lo largo de su vida y fueron recogidos y editados finalmente en un libro que conocemos con el nombre de Salmos. El Salmo 33:3 dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. El propio David está introduciendo que esto es un cántico, el Salmo 33:3. El Salmo 69:30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Cánticos para alabar a Dios. Salmo 98:5, cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Y el Salmo 149, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Por tanto, David compuso muchos cánticos inspirados por Dios, eso quiere decir que contenían la revelación de Dios, que contenían palabra de Dios, la palabra de Dios, y el propósito era para cantarlos ante el pueblo, para cantarlos en la congregación de los santos. La poesía hebrea, si alguno no conoce la poesía hebrea, hay que aclarar que no es como nuestra poesía, que tiene unos ritmos y unas rimas. La poesía hebrea consiste en repetir el mismo pensamiento o idea de forma semejante dos o más veces. En esto consiste la poesía hebrea. En decir lo mismo de forma distinta. En 2 Samuel 22:5 dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron.
He aquí un ejemplo de lo que decimos. Me rodearon ondas de muerte, me rodearon olas de muerte. Cuando una persona se ve rodeada por olas altas, bravas, tempestuosas, evidentemente está hablando de una situación compleja. Me rodearon olas de muerte. Y acto seguido dice, torrentes de perversidad me atemorizaron. Un agua torrencial de un río que lleva una corriente muy fuerte, también sería semejante el daño que puede causar a una persona y el miedo que puede causar a una persona, semejante al de una ola del mar. Por tanto, de forma diferente, David dice lo mismo. Olas de muerte, torrentes de perversidad causan muerte o temor a las personas. En el Salmos 18, versículo 4, lo mismo, pero allá en el libro Salmos dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. He aquí una variación de lo anterior, eh, porque lo primero está en el libro histórico, en el segundo libro de Samuel, y el segundo texto aparece ya en el propio libro de los Salmos. Entonces esa palabra, traducida en el segundo libro de Samuel por ondas, es una palabra que también puede traducirse por ligadura, porque quiere hablar de una ola que te atrapa, que te ata al mar, que te impide salir del mar, que te ata y te atrapa como una ligadura. Una ola grande, una ola que tiene una fuerza grande, impide a la persona nadar, impide a la persona salir del agua. Es como una ligadura. Es la misma idea, por tanto, pero de forma diferente. La poesía hebrea usa además el lenguaje figurado y o simbólico. En 2 Samuel 22, 11 al 12 se dice, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Esto evidentemente es una forma metafórica, simbólica, de hablar de Dios, de cómo Él se mueve entre los cielos. Dios es espíritu, Dios no es un ser material, no tiene forma, Dios no tiene manos, no tiene pies, no tiene cabeza, no tiene ojos, no tiene boca, no cabalga sobre un caballo o sobre un ángel, un querubín, pero es una forma de decir que Dios se movió a través del viento, a través de la oscuridad de las nubes densas. Allí también Dios se mueve de una forma real. Otro texto que nos habla del lenguaje metafórico y simbólico es el Salmo 18, 18 al 11, el que repite lo mismo que el texto anterior con algún matiz. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. La misma idea, con algún matiz, que nos viene a decir lo mismo. Dios se mueve entre los cielos, se mueve velozmente, se mueve a través de la lluvia, a través de las nubes, aún de las nubes más oscuras. Dios se mueve para darnos agua o para darnos cualquier otro don que Él quiera darnos. David fue además un escritor inspirado por Dios para comunicar su palabra y voluntad de manera veraz y bella. Dios estaba con David en sus labores de cantautor sagrado. En 1 Samuel 16, 18 y 23 se dice que un hijo de Isaí de Belén
sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Aquí se está hablando de que Dios estaba con David en la labor de cantautor, en su labor de tocar el arpa, de cantar la palabra recibida. El texto que acabamos de leer dice, Jehová estaba con él. Dios estaba con David. El Espíritu Santo hablaba a través de las palabras que David escribía y cantaba. En Marcos 12:36 se dice que el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Y en Hechos 1:16 se dice, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. El Espíritu Santo hablaba por boca de David. Era un autor inspirado. Lo que él comunicaba era la palabra de Dios. Los escritos de David son palabras, son promesas, son profecías, todas recibidas de parte de Dios. Y es interesante que cuando leemos el libro de los Salmos podamos ver en él palabras de Dios, promesas de Dios, pero también profecías, sobre todo profecías sobre el Mesías. En Primero de Reyes 8, 25 al 26 se dice, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Este texto está hablando de promesas, promesas de parte de Dios a David. Está hablando también de palabra de Dios, promesa y también profecía, porque está hablando del futuro. No faltará varón que se siente en tu trono. Está hablando, por tanto, del pasado, del presente y del futuro. Y al igual que el resto de las escrituras que forman la Biblia, el libro de los Salmos, las palabras escritas por David, son inspiradas. En 2 de Pedro 1, 19 al 21 se dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la profecía fue inspirada por Dios. La escritura, la palabra, los cánticos de David forman parte de esta profecía, inspirada por Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de un guerrero poeta inspirado. Y hemos dicho que David fue un hábil guerrero. Fue un jefe guerrero que libraba las batallas de su pueblo luchando en ellas para protegerlo y defenderlo de sus enemigos. David sabía que ser guerrero le era un obstáculo para construir el templo de Dios, pero que le permitía vencer en batallas por la gracia y por el poder salvador de Dios. David fue un poeta inspirado por Dios para comunicar su palabra. David fue un escritor de poesía hebrea para ser cantada, que repite un mismo pensamiento dos o más veces de forma figurada o simbólica. David fue un cantautor inspirado por Dios para comunicar su palabra
y su voluntad, cantándola y dejándola escrita para la posteridad. En el libro de los Salmos tenemos la palabra de Dios, como en el resto de libros del Antiguo Testamento. En Marcos 12:36 se dice, el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Las palabras de David fueron las palabras del Espíritu Santo. Leamos el libro de los Salmos como el resto de la Biblia, sabiendo que es palabra inspirada de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por toda ella, porque tú usaste a diferentes personas a lo largo de los tiempos para escribirlas, a personas de distintas condiciones, de distintos oficios, a personas rudas y duras y a personas sensibles, a personas de guerra, a personas de paz. Gracias, Señor, porque por caminos diversos nos trajiste tu palabra. Gracias por David, por ser un instrumento tuyo y por la palabra que en tu nombre nos dejó. Ayúdanos a leer el libro de los Salmos siempre junto con el resto de la Biblia y a tomarlo en consideración para nuestra fe y para nuestra conducta. Gracias, Señor, porque sigues cuidando a los niños que recientemente han nacido, como Enoc, y a sus padres, Bexabé y Fran. Y también te pido una bendición para Lucas, el niño de Cari, y para ella. Bendíceles, Señor, y guárdales del mal y del maligno. Gracias, Señor, porque también estás dando salud a los enfermos, a los que están pendientes de operaciones o se han operado ya, a los que están sobrellevando la enfermedad de una manera o de otra. Bendíceles, ayúdales, bendice a cada uno de los cuidadores de los enfermos o padres y dales fuerza y ánimo para seguir adelante. Bendice también a los que tienen otras cosas por delante, como búsqueda de trabajo, de casa, de salir de algún tipo de problema. Ayuda, Señor, a tus hijos, a cada uno, y sé con cada uno de tus hijos. Gracias, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.